Muy buenas noches. Estamos exactamente a un mes de las elecciones presidenciales y a 30 días de esa cita en las urnas. Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador contrataron la encuesta de intención de voto por los candidatos presidenciales que están en esta contienda. La firma Inbamer, como siempre, realizó esta medición, que es la segunda que hace este año para esta alianza de medios. Me acompañan en la entrega de los datos y, lo más importante, en el análisis, los socios de este proyecto. Néstor Morales, director de Mañana Blue, buenas noches. Y su titular de la encuesta. Néstor, buenas noches. Gracias, Juan Roberto. Buenas noches para todos. Vamos a ver una encuesta en donde Gustavo Petro sigue adelante muy lejos en las encuestas, que usted puede leerlo de dos maneras. O que está estancado, que es cierto, básicamente se mantiene en el mismo nivel, o que los escándalos y el ruido que hubo alrededor de su candidatura en las últimas 2 semanas, el perdón social, las visitas a la cárcel, no lo tocaron. En esta encuesta sí crece, y mucho por el contrario. Fico Gutiérrez, que hace 2 meses era precandidato en una consulta, hoy graduado como precandidato, crece, y Fajardo, Sergio Fajardo, el candidato del centro, que se desploma. Yo creo que son, Juan Roberto, los hechos más notables. Como las características más importantes. Álvaro Forero Tascón es columnista del Espectador y también panelista de Blue Radio. Don Álvaro, buena noche. Y su primera impresión de esta encuesta que empezamos a revelar desde el viernes pasado. Buenas noches, Juan Roberto. Como los punteros se consolidan, la tendencia al mirar esta encuesta va a ser tratar de predecir lo que pasa en segunda vuelta, el resultado final. Y lo interesante de esta encuesta es que muestra posibilidades, pero no define todavía. Es difícil saber qué pasa en segunda vuelta. Muy bien. Son los hechos de esta encuesta que vamos a desgranar para ustedes. También está con nosotros Martín Orozco, que es el gerente de la firma Inbamer, la que realiza esta encuesta. Martín, buenas noches. Y quisiera comenzar con ustedes con el dato sobre la intención de los colombianos de ir a votar el próximo 29 de mayo. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Juan Roberto. En la pregunta, si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones? El 52% de las personas dicen que definitivamente sí van a votar, el 16.8% responden probablemente sí votaría, y el resto estarían entre no saben si aún votaría o no, probablemente no votaría y definitivamente no votaría. Por tanto, los datos que vamos a ver de intención de voto por cada candidato corresponden a aquellas personas que manifiestan que definitivamente o probablemente van a ir a votar. Sí, antes de ir con ese dato que usted menciona ya puntualmente de intención de voto, Martín, desgranemos, si uno lo traduce, el 70%, cerca del 70% de los encuestados dicen que van a votar. Sí, normalmente en Colombia vota la mitad del censo electoral, entonces es probable que hacia el 29 de mayo, mientras más cerca estemos, el dato se parezca más al definitivamente sí votaría, pero hoy incluimos también a los que probablemente dicen que van a ir a votar porque, pues, como bien lo dice la frase, no están tan seguros en este momento. Dos datos rápidos, Martín. ¿Eso qué implica en materia ya de las 2.000 encuestas que realizamos? ¿Cuántos se pueden traducir en que irían a las urnas? Estamos hablando de que entre 1.300 y 1.400 encuestas vamos a estar viendo, dependiendo del escenario de intención de voto. En el caso de la primera vuelta son 1.400, en el caso de una eventual segunda vuelta son alrededor de 1.300, lo que significa que el margen de error... Eso iba a preguntar, ¿el margen de error sería de esos datos que vamos a ver es del 2.5% para cada candidato, hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, surtido este trámite, hablemos ahora sí, Martín, rápidamente para el análisis de los resultados de intención de voto para la primera vuelta. En la primera vuelta, Gustavo Petro está en el 43.6%, Federico Gutiérrez 26.7%, Rodolfo Hernández 13.9%, Sergio Fajardo 6.5%. Y digamos, en el lote siguiente hay otros 4 candidatos: John Milton Rodríguez 1.5%, Enrique Gómez Martínez 1.1%, Ingrid Betancourt 0.5% y Luis Pérez 0.5%. Muy bien, arranquemos, Néstor, Álvaro, a desgranar estos datos que ustedes planteaban como titulares en este especial de Noticias Caracol. El liderazgo de Petro. A mí me gusta mucho la metáfora que suele utilizar Sergio Fajardo porque es suficientemente gráfica, la de esto es una competencia, claro, es una carrera ciclística. Y aquí hay 2 señores, digamos, hay un escapado que es Gustavo Petro, hay un señor que está persiguiendo, que ha crecido mucho, que se alejó del lote de atrás,
que se llama Federico Gutiérrez, y después están los demás, mucho más lejanos. Los rezagados. Los rezagados. Entonces, lo que estamos viendo aquí, Juan Roberto, es que si usted mira la cifra de Federico Gutiérrez, sí, desde la consulta, que fue hace mes y medio, el 13 de marzo, la consulta interpartidista, Federico Gutiérrez pasa de 8, ese gráfico azul, 8.7%, sube a 26.7%. Más del Esto triple. es triplicar un poquito más la intención de voto. Y Gustavo Petro, por el otro lado, que estaba en 44, se mantiene más o menos descontado el margen de error en 43. Rodolfo Hernández se mantiene, y los votos que tenía Sergio Fajardo, los que está perdiendo 9 puntos, se van mayoritariamente para donde Fico Gutiérrez. Es decir, en la medida en que se ha fortalecido la candidatura de Fico Gutiérrez por efecto de las consultas, también se fortalece por la caída de Sergio Fajardo. Empecemos con eso último, el fortalecimiento de la campaña de Federico Gutiérrez. Álvaro, ¿cómo la traduce usted con estos números de la encuesta? No, sin duda es el candidato que más sube, consolidó su posición para ser el contendor de Gustavo Petro. Su estrategia ha funcionado. Y podría decir uno que es la única noticia de la encuesta, pero realmente no, porque, como decían, Gustavo Petro se mantiene... Lo interrumpo, esa es la otra noticia de la encuesta. Independientemente de que se mantenga, se estanque, sigue liderando. Y si uno mira la fotografía de primera vuelta, pues estamos hablando de una diferencia de más de 20 puntos con el segundo. Sí, porque no sigue subiendo, pero es que está a 6 puntos del 50%. Y la noticia, desde el punto de vista Petro, es lo que usted dice, mantiene una diferencia muy alta. O sea que Federico Gutiérrez sube mucho, pero aún la diferencia sigue siendo muy grande. A estas alturas, hace 4 años, la película era inversa. Iván Duque estaba arriba del 40, cerca del 45, y Petro alrededor del 25. La pregunta aquí clave antes de entrar con lo que pasó con Fajardo, lo que pasa con Rodolfo Hernández, Néstor, Álvaro lo decía, ¿es posible que Gustavo Petro gane en primera vuelta? Yo tengo dudas, me parece que Álvaro estaba sugiriendo que sí, yo tengo la impresión de no, viendo las tendencias. Okay. Petro está en lo mismo, en lo que estaba básicamente a finales del año pasado, que era en este 40 y tanto %. Que no sé si sea un techo para primera vuelta, me parece que lo puede ser, pero no ha crecido ni ha bajado. Y no veo que nuevos petristas se vayan a integrar a la candidatura de Petro, que se vayan a descubrir nuevos petristas a un mes de las elecciones. De hoy en 4 semanas son las elecciones. A no ser que estén buscando debajo de las piedras. No le funcionó la alianza con el Partido Liberal. No está buscando a través de organizaciones sociales, de sindicatos, pero yo creo que el votante de Petro ya está en la campaña de Petro. Y si usted mira, perdón, sí, Juan Roberto, el reconocimiento de Petro es el candidato más reconocido hoy. ¿Cuánto tiene Martín de reconocimiento Gustavo Petro? Gustavo Petro en la población votante, que es la que importa ahora para estos números de intención de voto, tiene el 95% de conocimiento. Y de ese conocimiento... Eso es prácticamente todo el país. Sí. A diferencia de Fico Gutiérrez, que Fico Gutiérrez tiene cómo crecer porque es a su vez el candidato más desconocido para los colombianos. Y por supuesto, entre menos se lo conoce, entre menos se lo reconoce, más posibilidades hay de que si sube en ese crecimiento, en ese reconocimiento, también podría subir en las encuestas como posibilidad. Antes de ir con regiones, Álvaro, ¿usted sí cree que Gustavo Petro puede ganar en primera vuelta? Pues lo que dice Néstor es cierto, y lo importante es la encuesta. La encuesta dice que no. Sin embargo, se pone... ¿Qué lo hace pensar que sí? Que está a 6 puntos. Y como se está tratando de proponer la idea de que esto es solo Fico Petro, eso tiene un efecto de adelantar la segunda vuelta en la mente de muchas personas. Y si mucha gente dice, la primera, esto ya está resuelto, entonces de una vez voto o por Petro o por Gutiérrez, pues ahí se puede dar un fenómeno de voto útil que termina favoreciendo más a Petro, porque es que Petro solo necesita que un 30%, solo un tercio de los votantes de Fajardo, de Rodolfo y los otros 3, de Rodolfo y Fajardo, sí, más los otros 3, voten por él segunda. Entonces, por eso ese concepto de decir que esto está decidido, yo creo que favorece a Petro. La verdad,
Lo que muestra la encuesta es que no está decidido. Bueno, vamos a ver una cosa, cuando lleguemos a la segunda vuelta, es que eso que sugiere Álvaro, eso ya lo define la encuesta. Y no llega al 30%, solo el 25% de los votantes de Sergio Fajardo y de Rodolfo Hernández se iría donde Gustavo Petro, pero va a ser el tema para no nos adelantemos. No se me adelante, don Néstor, porque quiero, Martín, que nos ayude, Martín Orozco, gerente de Inbamer, a desgranar estos resultados por regiones, que hay unos datos interesantes para analizar, para luego ir, como decía Néstor, a hablar de lo que ocurre con Sergio Fajardo y con Rodolfo Hernández. Arranquemos con lo que pasa en Bogotá. Sí, hablando de los 4 principales candidatos, en Bogotá Gustavo Petro tiene el 46.4%, Federico Gutiérrez el 22.6%, Rodolfo Hernández 11.2% y Sergio Fajardo 9.3%. Sí. Álvaro, el tema de Bogotá, sigue punteando Petro, Federico, que no había tenido en la anterior, y me corrige Martín, pues un número muy alto, eso era antes de las consultas, también repunta en Bogotá, pero sigue liderando Gustavo Petro. Sí, lo que favorece a Petro es que Fajardo se reduce y Rodolfo Hernández no es tan fuerte en Bogotá. Entonces eso le permite consolidar, pero la verdad es que Federico Gutiérrez ha subido, aunque este no es el territorio más fácil para los sectores que representa Federico Gutiérrez, ni el uribismo, ni el gobierno, ni los partidos más tradicionales. Ya lo vamos a ver con Antioquia y con Cafetera. Néstor, Bogotá. Bogotá ha sido siempre un territorio, bueno, desde hace unos años, muy antiuribista, muy devoto de opinión, y había sido la plaza en donde donde se había fortalecido la candidatura hace 4 años, de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo era fuerte en Antioquia y en Bogotá. Sí. Y en ambas plazas le va muy mal hoy en día a Sergio Fajardo. En Bogotá apenas 9%, 9.3% de la intención de voto, que es una cosa supremamente preocupante para él porque se desinfló. Fajardo se desinfló en todo el país, inclusive Bogotá, que fue la ciudad que fue su gran bastión hace 4 años. Hablemos, Martín, ahora de Caribe. Sí, en la costa, que incluye los 7 departamentos, Petro tiene 57.9%, Federico Gutiérrez 22.7%, en tercer lugar estaría Sergio Fajardo con 8%, y en cuarto lugar Rodolfo Hernández con 3.4%. Ahí mantiene la fortaleza en Caribe, Néstor. Sí. Hablo de Gustavo Petro. Sí, que es una gran paradoja porque allá está la Casa Char, sí, que está metiendo todo el vapor, que está, por supuesto, con Fico Gutiérrez. Y esa es una de las cosas, pero Petro se ha fortalecido mucho. Recuerde que Petro es Caribe, sí, en teoría, aunque ha vivido mucho tiempo en Bogotá y tiene se lo disputan diferentes regiones. Petro es fundamentalmente Caribe y ha crecido y se ha convertido esa zona Caribe en una de sus bastiones. El porqué de este triunfo en Caribe, en esta intención Petro de voto lleva de siendo Petro fuerte en el Caribe mucho tiempo, sí, por muchas razones, pero allí es donde Federico Gutiérrez quizá tendría mayor posibilidad de crecer, de recortar la ventaja. No es tan fácil en la zona occidental, no es tan fácil en Bogotá, pero en la costa podría remontar más. Además, allá el peso de las maquinarias políticas es grande y el grueso de ellas están con Federico, deberían poder mejorar esos resultados para Federico Gutiérrez. La región oriental, Martín, que abarca ¿qué departamentos? En Centro Oriente estamos hablando de Tolima, Santander, Meta, Huila, Cundinamarca y Boyacá. Y en esa zona los resultados son: en primer lugar estaría Rodolfo Hernández, 35.4%, Gustavo Petro con 31.3%, Federico Gutiérrez 22.3% y Sergio Fajardo 2.9%. Ahora veamos la zona cafetera de inmediato para entrar con el análisis, Martín. En la cafetera está liderando Federico Gutiérrez con 49.8%. En segundo lugar, Gustavo Petro con 27.5%, luego Sergio Fajardo con 7.5% y Rodolfo Hernández con 5.1%. Aquí, de manera, el análisis regional indica que Rodolfo Hernández es muy fuerte en su región, que es Santander, y Federico Gutiérrez es fuerte en su región, que es Antioquia. Y que Petro tiene unas fortalezas muy divididas por regiones, sí, por estratos, por grupos etarios, por edades. Y entre otras cosas, estas son las dos que acabamos de ver, Juan Roberto, las dos debilidades de Gustavo Petro. La región centro-oriental y la zona cafetera. La zona cafetera son los departamentos
Caldas, Risaralda, Quindío, más Antioquia. Sí. Y entonces allí todavía Petro no tiene las mismas fortalezas que tiene en otras regiones como la zona suroccidental, por ejemplo, que es muy fuerte en esa zona del Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Y que la vamos a ver ya, la zona suroccidental, Martín. En suroccidente está Gustavo Petro con 58.2%, Federico Gutiérrez 17.1%, Rodolfo Hernández el 8.1% y Sergio Fajardo el 6.2%. Estamos hablando de Valle, Cauca, Nariño, Álvaro, y ahí pues se ratifica la fortaleza que siempre ha tenido Petro en esta región del país. Es tremenda la fortaleza de Petro. Sí. Hace 4 años en Cali ganó Fajardo. La medida en que Fajardo se repliega, pues le deja todo el espacio a Petro. Ahí Federico Gutiérrez apenas está con el 17%. Entonces, pues tiene espacio para crecer por puras matemáticas, pero porque uno pensaría que la dominación de Petro, pues subir del 60% no es fácil. Pero es una región muy jugada. O sea, uno no sabe cuál es el techo ahí. Esto lo que quiere decir es que Gustavo Petro, si fuera por el Valle del Cauca, por esta zona suroccidental, ganaría en primera vuelta. Claro, esta supera, exactamente. Ese tal vez es el dato más importante. Rápidamente, Martín, veamos por edades este resultado de esta intención de voto de la encuesta de Inbamer. En el tema de edades es más fuerte Gustavo Petro en los jóvenes y más fuerte Federico a medida que va aumentando la edad. Empecemos, esto es 18 a 24, sí, ¿no? 18 a 24 años, 61% para Gustavo Petro, 17.5% para Federico Gutiérrez. Sí, veamos ahora de 25 a 34. 54.6% Gustavo Petro, 18.4% Federico Gutiérrez. En 35 a 44 años, Gustavo Petro tiene el 40% y Federico Gutiérrez el 24.7%. De 45 a 54 años, Gustavo Petro tiene el 37%, Federico Gutiérrez el 30%. Y en las personas de 55 años o más, Gustavo Petro tiene el 30.8% y Federico Gutiérrez el 38%, aclarando que es en el escenario de primera vuelta. Estamos hablando que entre más edad, la gente se va más por Fico Gutiérrez, pero entre más jóvenes se van con Petro, con Gustavo Petro. Juan Roberto, esta encuesta en este segmento es como las redes sociales, que son manejadas por jóvenes, y las redes sociales son muy petristas y son muy de izquierda. Pero las redes sociales, como estos jóvenes que responden a las encuestas, no votan. La buena noticia para Gustavo Petro es que barre entre los jóvenes. Sí. La mala noticia es que los jóvenes, está allí la mayor población que se abstiene de participar en las elecciones. Y ese será sin duda, Álvaro, el gran debate, ver cómo se traduce esta intención de voto de los jóvenes ya en las urnas, que en las mismas redes sociales los jóvenes lo dicen. Hay que traducir esta preferencia y esta intención en votos en las urnas. La pregunta es en cuánto va a aumentar el voto joven. Si es mucho, pues le dará una ventaja a Petro grande. Pero aquí está la encuesta, aquí se ve. Si Federico Gutiérrez va a ganar la presidencia, tiene que mejorar sus cifras en menores de 55. Pierde en todos menores que son menores de 55. Digamos que en los jóvenes la diferencia con Petro sea más difícil, pero debería poder hacer avances entre 35 y 55 años, porque es muy impresionante la dominación de Petro en todos los sectores de edades hasta 55. Nos falta lo que hemos prometido, la desinflada de Sergio Fajardo, los resultados de Rodolfo Hernández y los eventuales escenarios de segunda vuelta. Hacemos una pausa y regresamos en instantes en este análisis de la encuesta Inbamer para Blue Radio, El Espectador y Noticias Caracol. Estamos exactamente a un mes de las elecciones presidenciales en Colombia. Les estamos entregando a ustedes, nuestros televidentes, el análisis de la encuesta Inbamer, la más reciente que realizamos para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Habíamos hablado en la primera parte de este especial de lo que ocurría con los punteros, con Gustavo Petro y con Federico Gutiérrez. Ahora hablemos de los dos, en términos ciclísticos, Néstor lo decía, los dos que están ahí en el lote perseguidor y sobre todo uno que se rezagó de verdad, que es
Sergio Fajardo. Que estaban intentando unirse, fue la noticia política de esta semana, que hubo alguna clase de acercamientos, y creo que esta encuesta, Juan Roberto, bien leída, es un baldado de agua fría a esa posibilidad. Lo dijo Rodolfo Hernández en Blue el viernes en la mañana. Dijo, es que si hay una fusión, para hablar en términos de economía, entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, por supuesto que tendría que ser en favor de Rodolfo Hernández. O sea, el que se baje debería ser Fajardo. Que es el que gana de los dos. Y Fajardo no se va a bajar, entre otras cosas, porque tiene unas obligaciones de carácter legal. Claro, es fruto de una consulta. Porque participó en esa consulta. Entonces, creo que eso está totalmente enterrado. No hay ninguna posibilidad. Y lo que creo que el ejercicio siguiente es los votos de Rodolfo Hernández y de Sergio Fajardo, para dónde se van en caso de que ellos sean respectivamente el tercero y cuarto. Esos votantes que van a votar por ellos en primera vuelta, pensando en que el voto debe ir hacia alguien en la segunda, creo que mayoritariamente terminan, dice la encuesta, en manos de Fico Gutiérrez. Veamos esos resultados, Martín, tanto de Rodolfo Hernández como de Sergio Fajardo. Sí, en el caso de Rodolfo Hernández estaba en 13.1% en febrero, en la medición de abril se ubica en 13.9%, muy estable, y Sergio Fajardo estaba en 15%, cae a 6.5%. Y tal vez sobre lo que mencionaba Néstor, Juan Roberto, según un cruce entre primera y segunda vuelta, el 74% de los votos de Rodolfo Hernández irían a Federico Gutiérrez y el 75% de los votos de Sergio Fajardo irían también a Federico Gutiérrez. Eso lo tenemos también medido en la encuesta. Álvaro, la desinflada, el desplome de Sergio Fajardo, el dilema en el que está hoy Sergio Fajardo. Fajardo arrancó desde una posición difícil porque la consulta Centro Esperanza lo hizo mal y obtuvo un mal resultado. Y luego permitió que Federico Gutiérrez impusiera la lógica de Fico-Petro. Petro la permitió porque le conviene, él quiere llegar a segunda vuelta con Federico Gutiérrez, y Fajardo tenía que desmontar eso y decir, Petro ya está en segunda, ahora la pelea es entre Fico y yo, y no logró romper eso. Quizás porque los ciudadanos vieron una posición de que Fajardo atacaba al uno y al otro, y no le permitió eso ir por el voto de cambio, disputarle a Petro el voto de cambio, porque las encuestas dicen que cerca del 70% de la gente quiere cambio. Pero si Fajardo se quedó en la mitad y no se corrió un poco hacia el lado de cambio, pues no logró recoger votación. ¿Qué tanto puede ser determinante en esto Rodolfo Hernández para una eventual segunda vuelta? Ya vamos a ver los escenarios, pero ¿qué tan determinante puede ser? Mucho. Yo creo que, como en la película, va a ser el objeto del deseo, sin ninguna duda. Si uno traduce esto en votos, Juan Roberto, es posible que Rodolfo Hernández vaya a estar más o menos en 3 millones de votos. Sí. Es posible que Sergio Fajardo, con base en estos resultados, vaya a estar en 1 millón de votos. Fajardo, que hace 4 años sacó 4, que en la consulta de hace un mes sacó esa consulta, la del centro, 2 millones de votos. Hoy eso se ha ido partiendo por mitades. Entonces, el objeto del deseo va a ser sin ninguna duda Rodolfo Hernández, y por eso ya le están coqueteando a Rodolfo Hernández, de quien es muy difícil que usted sepa, ¿él es de izquierda o es de derecha? No se sabe. Sus votantes son de derecha o son de izquierda. Fuera que ya nos dijo Martín, el 75% de los votantes de Rodolfo Hernández van a terminar donde Fico. Pero al final de cuentas Rodolfo Hernández tendrá que enviar una señal y tendrá que valorizarse, porque el señor ha hecho una campaña respetable. Y esa señal, según Álvaro, ¿qué le da a usted de pista? Para Gustavo Petro, esta encuesta es esa, que el 75% hoy se iría con Federico Gutiérrez, los de Rodolfo. Entonces su función será tratar de reducir ese número. Se sabe que si Fajardo no pasa segunda, votaría en blanco, pero no se sabe qué haría Rodolfo Hernández. En el pasado ha sido muy benévolo con Gustavo Petro. Si tomara posición hacia allá, pues inclinaría algunos votos. Si se quedara intermedio, de todas maneras, Hernández va a tratar de inducir a sus votantes. Vamos a ver hacia qué lado. Sí, pues precisamente, Martín, veamos esos escenarios eventuales de segundas vueltas. De segunda vuelta. En segunda vuelta, si fuera entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, como los datos de la primera vuelta lo indican, Gustavo Petro tendría el 52.4% y Federico Gutiérrez el 45.2%. Comparado con febrero, como se ve en el gráfico,
Gustavo Petro cae de 58.8 a 52.4 y Federico Gutiérrez sube de 36.3 a 45.2. Néstor y Álvaro, la lectura de este eventual escenario de segunda vuelta. Sí, Gustavo Petro ganaría en segunda vuelta, pero la tendencia de Petro es a bajar y está bajando en todas las regiones y en todos los estratos. Y la tendencia de Federico Gutiérrez perdería en segunda vuelta. Pero hoy, a 4 semanas de las elecciones, la tendencia de Federico Gutiérrez es subir. Así que esos 7 puntos, en la medida en que uno pierda, como son 2, el que pierda uno lo va a ganar el otro. ¿No es verdad? Así que cualquier punto va a ser esto muy, muy apretado. En segunda vuelta vamos a un escenario muy, muy apretado, en mi concepto, tipo referendo, el referendo del 2016. Que lo planteaba Martín Orozco el viernes en Mañanas Blue, Álvaro, y es que vamos otra vez a esa división, a esa competencia de extremos. El aumento de Federico Gutiérrez es muy importante, esa pues es la noticia, y podría decir uno, si las encuestas lo que muestran es el momento y la tendencia, podría seguir hacia arriba. Lo que es favorable para Gustavo Petro es que en esta encuesta ya Federico Gutiérrez recogería todos los votos de Fajardo, casi todos los votos de Fajardo, casi todos los votos de Rodolfo y de los 3 pequeños, y aún así está a 7 puntos. Entonces ahí es donde va a estar la pelea, hacia dónde se van esos votos. Entonces, lo que decíamos ahora, los electores de Rodolfo, de Fajardo y de los 3 pequeños son los que están decidiendo la elección, y vamos a ver, la elección de segunda vuelta puede no ser tan tranquila como esta, ¿no? Sí. Petro está muy tranquilo porque le conviene cómo va la primera vuelta. En segunda podría llevar a unos niveles de ataque mucho mayores, y vamos a ver Federico Gutiérrez cómo lo manejaría. No se me adelante porque quiero ver a Álvaro y Martín con los televidentes muy rápido, los eventuales muy lejanos, a juzgar por los resultados de primera vuelta de esta encuesta, Martín, de Petro enfrentado a Rodolfo Hernández y luego a Sergio Fajardo. Sí, si la segunda vuelta fuera Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro tendría el 56%, Rodolfo Hernández 40.6%, digamos que más o menos estable con lo que habíamos visto en febrero. Y si la segunda vuelta fuera entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo, Gustavo Petro tendría el 56.5% y Sergio Fajardo el 40.4%, igualmente estable con respecto a febrero. Sí, ese tal vez es también la conclusión, se mantiene estable esa diferencia. Cuando le decía a Álvaro que no se me adelantara, era para esa conclusión. ¿Qué viene en la campaña cuando estamos exactamente a un mes de las elecciones? Pues lo que muestra esta encuesta es que está todo por decidir, que todos los votantes son importantes, porque en la medida en que se aprieta, pues cobra importancia las minorías. Lo que hagan los dirigentes va a ser importante, pero más los ciudadanos. Lo bueno de esta encuesta es que todos los votantes, los que le tienen temor al uno o al otro, y prefieren al uno o al otro, tienen los elementos para saber qué está en juego. Todo está en juego. Gustavo Petro puede ganar, podría ganar hasta en primera vuelta. Federico Gutiérrez está subiendo, podría llegar a ganar en segunda vuelta. Se va a definir entre los que no están pensando en ellos ahora como su elección. Y como todo está en juego, Néstor, ¿qué viene para esta campaña? Este mes que queda, que va a ser frenético. Yo creo que depende mucho de cómo reaccionan a estos resultados los dirigentes políticos. El gobierno, que no lo hemos metido, el gobierno tiene aquí mucho que ver en el asunto, porque depende cómo se la va a jugar el gobierno por el candidato del presidente, que ha sido Fico Gutiérrez, y depende cómo es la reacción. La intervención en política. Claro, y depende cómo va a ser la reacción de ellos teniendo estos instrumentos. Esta campaña se ha movido, como la de hace 4 años, alrededor del temor que le produce Petro en algunos sectores de la sociedad. Entonces, con esta encuesta usted puede decir, o aumentamos el temor o se nos pasa el susto. Eso hacen ellos. ¿Y qué creen que van a hacer, por ejemplo, el puntero que es Gustavo Petro, Álvaro? ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Gustavo Petro ha ido cómodo porque cometen muchos errores en el otro lado y le han facilitado mucho la vida. Pero en segunda vuelta, seguramente tratar de enfocarse en las debilidades de Federico Gutiérrez, Uribe, Duque, los partidos políticos. Y Federico Gutiérrez insistir en lo que viene haciendo, es decir, Petro es un peligro.
Esa será la estrategia. Tal vez antes de terminar, Martín y televidentes, simplemente decir que en las páginas de Blue Radio, del Espectador y de Noticias Caracol está completa, porque tiene, Néstor, una cantidad de información muy valiosa para muchos y muy detallada. Y hay que cruzarla. Crece un poquito el optimismo, menos gente dice que el país va por mal camino, así que hay que cruzar variables, hay que ver por grupos de edades, por regiones, para entender un poquito cómo es la fotografía, porque la película no ha terminado. Exactamente, Martín. La ficha técnica de esta encuesta de la que hablábamos al comienzo, que tiene 2.000 personas encuestadas. Realizamos 2.000 encuestas, eso da un margen de error del 2.2%. El trabajo de campo se hizo entre el 21 y el 27 de abril. Fuimos en total a 83 municipios, de esos 21 eran capitales. Y lo más importante, Juan Roberto, incluye la población rural, que es un poco más del 20% de los votantes en Colombia. Significa que fuimos hasta esas veredas y no solamente nos concentramos en ciudades grandes. Ese es el gran valor también que tiene esta muestra y esta encuesta. Martín, gracias y nos veremos en la próxima, ¿no? Tenemos encuesta días antes de esta primera vuelta presidencial, ¿no? Muchas gracias, sí, así es. Faltando una semana para las elecciones tendremos la próxima medición. Buenas noches para todos. Muy bien, Martín Orozco, gerente de la firma Inbamer. Álvaro, Néstor, gracias. Esto está abierto, Juan Roberto. Eso le iba a preguntar. Una frase, como arrancamos, como terminamos. No, una frase. Entre más urbano, más joven es el votante de Gustavo Petro. Y yo creo que esa es la evaluación que deben estar haciendo en este momento las campañas, de ver hacia dónde nos movemos. Álvaro, gracias. No, pero Grullada, cada voto cuenta. Hay elecciones donde la gente dice para qué voto está decidido. No, aquí cada voto cuenta. Tanto para primera y para los eventuales escenarios de segunda. Muy bien, Álvaro Forero, Néstor, gracias. Feliz noche para todos. A ustedes muy amables, nos veremos de nuevo en la cobertura de Colombia Decide. Feliz noche para todos en Colombia.